Estamos con el padre Carlos Rosell de Almeida, rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y párroco de la Iglesia Cristo Sacerdote en San Miguel. Padre, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima ha preparado una agenda con una serie de conferencias. ¿Qué sentido tiene preparar una serie de conferencias para el alumnado y el profesorado de la facultad, del recinto educativo académico? Porque no basta quedarse solamente con lo que se da en las clases formales, es importante también ampliar los contenidos y por eso a lo largo del año presentamos una serie de temas que no se ven necesariamente en los cursos obligatorios, como por ejemplo temas sobre la ideología del género, sobre la sexualidad, sobre lo que está pasando en nuestro país, porque la teología tiene que iluminar la situación concreta que vivimos. He visto en el volante, en el folleto, y sale un tema que es interesante y a la vez polémico. Trata sobre las memorias de terror que se vivieron durante la época de terrorismo con Abimael Guzmán. ¿Qué me podría decir y por qué lo han hecho en esta época, en esta temporada? Porque un país no puede olvidarse de aquellas situaciones dolorosas, no para fomentar la revancha y el rencor, sino porque es bueno purificar la memoria, pero al mismo tiempo tener memoria. Y la memoria nos habla de un grupo genocida, Sendero Luminoso, y otro grupo también, el MRTA, grupos terroristas. El terrorismo nunca debe ser admitido en una sociedad. La sociedad no debe admitir nunca el terror. Sendero Luminoso y el MRTA han sido grupos terroristas y han cometido asesinatos, han pisoteado la dignidad humana de nuestro querido Perú, y es bueno enseñarle a la juventud quiénes han sido, porque hoy en día los jóvenes no saben quién ha sido Abimael Guzmán, qué ha sido el Sendero Luminoso, qué ha significado la MRTA. Es bueno que se conozca la historia, repito, no para fomentar la falta de perdón, el rencor, la revancha, sino para darnos cuenta que el Perú ha sufrido mucho y que no podemos volver otra vez a esos tiempos. Estos grupos son de raíz marxista, son grupos que apostaron por la violencia, por la lucha de clases. Todo eso destruye una sociedad. Tampoco vamos a optar por el capitalismo liberal, que es salvajemente inhumano, que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Pero es bueno que sepamos que en nuestro país se quiso implantar un estado de terror a través del Sendero Luminoso y del MRTA. Gracias a Dios, aunque todavía no totalmente, se ha vencido este grupo, Sendero Luminoso, pero tenemos que también pensar qué estamos haciendo para que nunca más en nuestro país surjan este tipo de grupos. No nos olvidemos que cuando hay injusticias, cuando hay explotación, cuando los pobres son humillados, se da el caldo de cultivo para que surjan este tipo de grupos. ¿Cómo ayuda a la Iglesia Católica a enfrentar, a mitigar, a luchar contra el terrorismo, contra la subversión, contra todo tipo de ideología que fomente la violencia y la inhumanidad? Muy buena pregunta. La Iglesia se opone a todo tipo de ideología, sea ideología de izquierda o de derecha. La Iglesia rechaza toda ideología porque las ideologías son ataques frontales a la dignidad de la persona humana. La ideología marxista, la ideología capitalista, la ideología del género, todo eso genera
una sociedad donde se pisotea el valor de la persona humana. Tú me has preguntado qué hace la iglesia. La iglesia tiene Contra una la doctrina. subversión, La contra el iglesia terrorismo. tiene una doctrina clara. La iglesia nos habla de la justicia. Qué importante es la justicia. Forjemos una sociedad más justa y es el antídoto contra el marxismo, contra el terrorismo, contra toda postura radical. Seamos constructores de una sociedad donde los pobres no sean humillados, seamos forjadores de una sociedad donde no se discrimine, y en este país hay mucha discriminación. Seamos forjadores de una sociedad donde los ricos sean más solidarios, donde no haya resentimiento social. Esa es la tarea de cada miembro de la iglesia, ser portador de justicia, ser portador de paz, ser portador de verdad, ser una persona honesta. Es la mejor manera de contribuir a que nuestro Perú no sea campo de cultivo para las ideologías. ¿Qué ideología sugiere que sigamos los países del mundo en vez de las ideologías ya usadas, practicadas y en boga actualmente? Ninguna ideología. Tú me has preguntado qué ideología sugiere Debemos la iglesia. Ninguna. Entonces, El cristianismo no es ideología. Cristo es la verdad. Las ideologías son siempre mentira. La ideología es una gran mentira con papel de regalo. pero la economía, ¿cómo se puede regir? Hay una doctrina social de la iglesia clarísima al respecto. Nos habla del principio de solidaridad, principio de subsidiariedad, el principio del bien común, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la responsabilidad, la primacía de la persona humana. Apliquemos la doctrina social de la iglesia al campo de la economía y estoy seguro que las cosas van a mejorar. La iglesia no tiene una solución técnica, claro, da principios. Por eso, y con eso termino, yo hago un llamado a todos los peruanos para que cada uno desde su posición, cada uno desde su propia vocación, forje un ambiente donde haya justicia, donde haya honestidad, donde haya caridad. Muchas gracias. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga.